10 con ellos para todo el primer periodo hasta el primer examen. Ese 10 se lo adiciona a la nota que puedan ustedes obtener el día del examen. Obviamente el día del examen la nota es hasta 100, pero normalmente nunca nadie saca 100, porque si sacara 100, había que añadirle el 10, si es que logra sacar 10 también con los auxiliares, con lo que su nota sería 110. En el pasado, cuando no habían clases virtuales y sucedía algo así raras veces, le ponía 100 y le guardaba sus 10 para la siguiente nota. Pero obviamente eso ya no es más así ahora que he estado viendo cómo resultan las notas. Normalmente las notas del día del examen nunca llegan a valores muy altos. Entonces lo que sí sucede es que a esa nota que han logrado sacar se le adiciona lo que viene de la ayudantía y de la auxiliatura, y por supuesto que la auxiliatura puede dar máximo 10 puntos. Además, a esa total se adicionan también los puntos que van ustedes ganando en las clases. Voy a dar mucha importancia a la participación de ustedes en la clase porque eso está floqueando mucho. De hecho, la anterior clase han habido 1, 2, 3 personas que ya han cosechado puntos. Sergio Denis Pereira tiene 3 puntos adicionales. Ricardo Raúl Siles tiene 3 puntos adicionales y José Manuel Orellana tiene 2 puntos adicionales. Fíjense que ya están empezando a acumular puntos, de manera que si en el examen tienen una cierta nota que puede ser muy baja, por ejemplo, estos puntos que han ido acumulando se adicionan a esos puntos, con eso ya les favorece. Entonces, de ahí viene la nota de cada examen. Del examen, de lo que el auxiliar les da como nota, un máximo de 10, y de la participación de ustedes durante las clases. Esa participación consiste en contestar preguntas. Obviamente, algunas preguntas contestan como 10 personas, pero solamente hago valer las 2 o máximo las 3 primeras personas que hayan contestado bien, por supuesto, ¿no? El resto ya no. Y ya, eso de esa manera haríamos el tema este de las calificaciones. Al inicio, siempre yo daba preguntas, trabajos prácticos a resolver en la casa, pero de la experiencia ya he visto que eso no va. Simplemente no es fácil decir, bueno, la persona que me está presentando su práctica realmente es la práctica elaborada por esa persona. Simplemente no hay forma de verificar eso, entonces ya no hay más esa modalidad de aumentar puntos en su nota. En relación a los temas, siempre hidrología, ya han debido escuchar de compañeros de ustedes que han llevado la materia, es sobre todo hidrología aplicada. Doy mucha atención a la resolución de problemas, a las respuestas teóricas también que tienen que ver con un pensamiento que ustedes desarrollen en ese momento. Nunca pregunto nada de memoria. ¿Qué es la hidrología, por ejemplo? ¿Qué es el ciclo hidrológico? Nada que ver. Más bien me dedico a proporcionar a ustedes una serie de métodos que les puede servir en su vida profesional. Cuando hacen una consultoría, por supuesto, nadie está interesado en saber lo que es la hidrología, ¿no? En la consultoría no hay que redactar definiciones, conceptos, no tiene sentido. Lo que sí se necesita en esos temas, en esas consultorías, es producir resultados coherentes y describir la forma como uno ha hecho y por qué lo ha hecho, ¿no? Entonces, a eso se dirige mis clases. Por supuesto que hay una serie de preguntas que vienen de la práctica, ¿no? Yo trabajo como hidrólogo en la empresa Corani S.A. En realidad, de hidrólogo ya me estoy volviendo eléctrico, porque tanto tener que ver con la generación de energía eléctrica también a uno le abre un montón de opciones, ¿no es cierto?
En relación a los textos, yo les voy a proporcionar a ustedes un texto oficial que está bien redactado. Y alrededor de ese texto también hay alguna otra literatura adicional que de vez en cuando yo les proporciono a través del Classroom. Y eh, si logran comprender, practicar, resolver todo lo que llevamos en esos textos, no necesitan en realidad eh, ver otra literatura y que de todos modos, si están con muchas ganas de ver más, encuentran en internet miles de papers que publican para una serie de temas, ¿no? Entonces, ya no es más un problema el tema de la bibliografía. Con cualquier problema que hagamos de solución de una práctica, muchas universidades en el mundo entero tienen esos mismos tipos de prácticas y a veces lo suben, ¿no? Entonces, subiendo a internet, ustedes buscan y encuentran todo lo que quisieran. Entonces, ya no hay mucho problema en ese tema. Por supuesto que los que ven el plan global, para cada clase, cada unidad, se tiene algunos libros de consulta. Y los libros de consulta normalmente fácilmente los hallan en internet, los bajan. Y eventualmente también los pueden comprar en la zona de la universidad, ¿no es cierto? Pero no es necesario, con lo que puedan recibir de mí en forma de fotocopias que a veces adiciono en algunos temas, es suficiente. No sé si tienen preguntas porque podríamos empezar con un tema muy simple para que ya vayan entrando en materia, ¿no? ¿Hay alguna pregunta? Ninguna pregunta. Todo claro, Inge. Ya, en relación a los exámenes, por supuesto, es con pantalla abierta todo el tiempo y su micrófono abierto también. Alguna vez hemos pescado muchachos que al hacer su examen andan hablando todo el tiempo con alguien que les va dictando las respuestas y se olvidó de apagar su micrófono. Pero al final, en mi clase se van a dar cuenta que no tengo tanto problema con el control que se lleve. No es fácil controlar, son tantos alumnos que el día del examen uno no está seguro de si la persona que aparece ahí en pantalla obedece a ese nombre o no, ¿no? Entonces, siempre hay forma de hacer trampa, entonces no tiene sentido darle tanta importancia a eso. Más importante creo es eh, la el interés que pueda cada uno de ustedes tener en los temas. Al final, la nota que al final se les proporciona es algo tan relativo que tampoco dice mucho. Entonces, espero que más bien intenten cultivar ustedes un interés por ciertas cosas. Obviamente a algunos les gustan más ciertas materias que a otros, ¿no? Mucho depende también con qué de qué forma le trae el docente a los alumnos algunos temas, ¿no? Bueno, espero que en ese tema yo hago siempre mi mejor esfuerzo para que no sea temas que son áridos, ¿no? En realidad, hidrología no es difícil, es más bien sentido común y poquito ponerle atención a cómo son las cosas, nada más, no es nada del otro mundo. Ya, si no hay preguntas, podríamos empezar con un tema muy simple. Y todo el mundo sabe que en todas partes del mundo, incluyendo en Bolivia, se tiene las dos mediciones más importantes en hidrología son la del caudal, que trae un río en una sección, y la otra medición importante es la precipitación que recibe una zona, ¿no es cierto? ¿Por qué ambas cosas son importantes? Porque la una depende de la otra. Mientras un año es mucho más lluvioso todo el año en una zona, significa que en ese año el caudal que ha traído el río también es más grande. Hay una relación bastante más directa, casi lineal, diríamos, entre la precipitación total recibida por el área de drenaje de una cuenca y el caudal que produce esa cuenca y que es medido, registrado a la salida de la cuenca.
Esa transformación de precipitación en caudal se complica cuando en lugar de tomar un año como tiempo, tomamos, por ejemplo, un mes. Entonces, mes a mes, ¿cuánto llueve este mes y cuánto escurre saliendo de la cuenca como caudal este mes? El próximo mes lo propio. Y se complica más aún cuando en lugar de hacer la transformación de precipitación mensual a caudal mensual, hacemos una transformación de una serie de tiempo, una serie de valores diarios de precipitación representativos de lo que ha recibido esa cuenca de drenaje de ese río, y sus valores diarios de precipitación tienen que ser el input en un modelo que se encarga de transformar esa precipitación de ese día en el caudal que produce la cuenca en ese mismo día. Entonces ahí la transformación ya no es nada lineal, ¿no es cierto? Porque una gran parte de lo que llueve hoy día se infiltra, otra parte se evapora y otra parte nomás escurre, y al escurrir va y se une a otras quebradas para conformar un río, y el río va y es medido, registrado en la salida. Entonces ese es un tema global en hidrología, ¿no? Transformar la precipitación en caudal, porque lo uno depende del otro, ¿no es cierto? La causa es la precipitación y el efecto es el caudal. En esto podríamos decir, pero si en lugar de medir precipitación yo mido solamente caudales, ya no necesito mediciones de precipitación, ya tengo el caudal, y con el caudal es que yo trabajo, ¿no? Trabajo para fines de con cuánto caudal cuento yo en ese sitio del río para que al captarlo yo logre irrigar tantas hectáreas, o para que al captarlo logre yo suministrar agua potable, o para que yo utilice esa agua captada y lo transforme en energía hidroeléctrica, ¿no es cierto? Esa transformación de precipitación en caudal es necesaria porque la medición de caudales es más laboriosa, es más costosa que la medición de lluvia, ¿no es cierto? Fíjense, si nos ponemos a pensar en el río Rocha, ahorita no hay ningún organismo, el Servicio Nacional de Meteorología tampoco, que midan caudales del río Rocha. Cada día habría que medir. Está aquí cerca, entonces hay que medir cada día esos caudales. Pero no hay. Lo que sí hay más son pluviómetros que miden la precipitación total caída cada día, ¿no? Cuántos milímetros ha llovido hoy día, cuántos milímetros ha llovido mañana, y así día tras día, año tras año, tenemos mediciones de precipitación en mayor cantidad que mediciones de caudal. Y prueba clara de que en todo Cochabamba ahorita nadie está midiendo el caudal que trae el río Rocha. En Misicuni el caudal ha sido medido en los años anteriores, obviamente porque ya se había identificado que es un sitio bueno para construir una presa. Entonces en esa época los organismos del Estado, incluyendo Corani, donde yo trabajo, han hecho mediciones de caudal. Y obviamente si se hacen mediciones de caudal, también se hacen mediciones de precipitación. Lo que sucede es que en definitiva hay más mediciones de precipitación, tanto en número de pluviómetros en una zona, como la cantidad de años registrados diariamente de precipitación en todos esos pluviómetros. Hay más de esa información que el caudal que pueda ser medido durante unos añitos en un río, ¿no? Entonces, al final tenemos zonas donde no hay ninguna medición de caudal, y lo que sí hay son mediciones de precipitación. Y si eso es así, tenemos que hallar un método para poder transformar esas mediciones de precipitación en lo que podría haber resultado en caudal si es que hubiéramos podido medir. Y ahí ya entramos en el tema de modelos que lo que hacen es transformar un dato de precipitación en un dato de caudal. Ese es un tema central de lo que es la hidrología. A ver, empezaremos un poquito con alguna cosa muy simple, como lo he hecho con la anterior clase, para que no se les haga demasiado pesado el inicio. Voy a compartir pantalla, a ver si tengo dónde está. Si hay preguntas, me las tienen que ir dando, porque como les acabo de decir, la participación en la clase es remunerada con puntos. Entonces, mientras más participen, más puntos vayan ganando, y al final en el examen, aunque se aplacen, igual los puntos que han ido acumulando les sirve para lograr
mejorar su nota y en consecuencia aprobar, ¿no es cierto? Voy a presentar ahora un tema bien facilito porque es parte de lo que son los datos de hidrología, de lo que son los temas de hidrología. Fíjense, acá hay uno. Ya, espero que todo el mundo esté viendo la pantalla. Esta lámina que ven es una lámina estándar de todos los textos de hidrología, siempre traen una figura así, pues como que empiezan. Y por supuesto hay de toda forma esta representación. Esta casualmente es de algún organismo de hidrogeología de Estados Unidos. Y bueno, me parecía un poquito fácil de entender, por eso les estoy mostrando esto. El ciclo del agua también le llaman el ciclo hidrológico, y si entran en internet van a hallar miles de estas de presentación gráfica. Pueden comparar entre varias para de esa manera captar y comprender más rápidamente y mejor en qué consiste esta explicación. Ahora, si se fijan, si leen en un texto de hidrología, obviamente va a haber la redacción de lo que es este ciclo del agua, y todos esos textos tratan exactamente de lo mismo de una u otra manera. Imaginémonos que tenemos el océano y por acción del sol el agua se evapora. Una vez que se evapora empieza a subir, y cuando está arriba ya en la atmósfera vienen vientos y empujan esas nubes, que en realidad son gotitas de agua. Las nubes no son vapor de agua por si acaso, ¿no? Las nubes son gotitas de agua, son tan pequeñitas que permanecen ahí flotando. Por acción del viento estas nubes son llevadas hacia los continentes y ahí precipitan, ¿no? Una vez que precipita el agua, esta empieza a escurrir por las laderas, por las quebradas, y una parte de ella se infiltra. Y al infiltrarse lo que hace ese volumen de agua es lo que le llamamos nosotros recarga de acuíferos. Y lo que no se infiltra, lo que no se evapora, lo que no se queda encharcado, lo que hace esa cantidad de agua empieza a escurrir por encima de las laderas, y al final se dirigen hacia las zonas más bajas siempre, conformando primero quebradas, luego ríos, y los ríos al final van a un embalse y al final van a los océanos, ¿no es cierto? Y de los océanos otra vez retornan. Entonces ese continuo ir y devenir de volúmenes de agua es lo que le llaman el ciclo del agua o el ciclo hidrológico del agua. Por supuesto que la precipitación que está acá mostrándose puede suceder de diferentes formas, ¿no? Puede ser en forma de gotas de agua, también en forma de nieve. Y por supuesto que hay una serie de detalles en estas figuras, ¿no es cierto? Manantiales, también le llaman ojos de agua en el oriente, y también le llaman ojos de agua, manantiales, vertientes, ¿no es cierto? Nosotros le llamamos vertientes, creo. Esa agua que sale de las vertientes escurre y forma otra vez el caudal del río. Y esa sería la explicación por la cual en este momento ustedes van a la zona de Ansaldo, por ejemplo, y van a las afueras y encuentran unos ríos, y en ese momento hay agua que está escurriendo en esos ríos. Y la pregunta surge rápido en el sentido de que todas estas semanas anteriores, meses anteriores, no ha llovido. Y entonces, ¿de dónde viene esa agua? ¿Alguien puede contestar a esa pregunta? El agüita que está escurriendo ahí en ese río en Ansaldo, ¿de dónde viene? ¿De la lluvia de estos días? Porque no ha llovido. Agua subterránea, Inge. Agua subterránea, obviamente, porque agua subterránea no es más que el agua que se ha infiltrado durante la época lluviosa. Todo el mundo sabe que en nuestra zona llueve unos 4 meses al año, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, tal vez. Y en esos meses lluviosos hay tanta agua que cae que bastante porcentaje del total que incide en el suelo se infiltra.
y al infiltrarse lo que hacen es recargar los acuíferos. Jimmy. No está Jimmy, por favor, déjenos a Jimmy en paz. Entonces, esos acuíferos reciben agua de recarga de las lluvias, en la época de lluvias, y obviamente en la época seca, ese acuífero sigue suministrando agua poquito a poco, y el agüita que está escurriendo en Ansaldo en este momento en algún río ahí, proviene de ahí, porque hay muchos ríos en nuestro país que nunca se secan, ¿no ve? Y muchos sí se secan. Ahora, cuando hablábamos del problema de transformar un dato de precipitación en caudal, ahí viene un problema, porque si estos días no ha llovido, entonces lluvia cero significa caudal cero. Y si ese caudal no es cero, como estamos hablando del río, ese de dónde viene, entonces viene de los acuíferos. Entonces, en el método de transformar lluvia en caudal, deberíamos considerar, también tomar en cuenta, el agua que previamente se ha infiltrado y que luego escurre y sale a la superficie a través de los manantiales, ¿no es cierto?, vertientes, y que esos son los que suministran agua al caudal que en este momento está escurriendo en ese río en Ansaldo. Y esta es una representación global de lo que es, y cada parte de esta representación podría ser modelada, ¿no es cierto?, para simular el escurrimiento en medio poroso dentro del suelo. Existen algunas metodologías. Darcy, por ejemplo, tiene algunas ecuaciones que nos permiten simular el flujo a través de medios porosos. Entonces, cada parte de este ciclo puede ser modelado. Por ejemplo, el tema de evaporar agua de los océanos, el momento que las partículas, las moléculas de agua se pasan del estado líquido al estado gaseoso por acción del sol, ese gas, ese vapor de agua empieza a elevarse. Pero ustedes saben que a medida que nos elevamos verticalmente hacia la atmósfera, hacia arriba, la temperatura va disminuyendo. Y obviamente se puede calcular la temperatura a los 2.560 metros, la temperatura a los 3.800 metros, en línea recta yendo hacia arriba, ¿no? Pero para eso necesitamos una serie de input, de datos, que nos permitan hacer esos cálculos. En promedio se puede decir que por cada 100 metros que nos elevamos, la temperatura disminuye en casi 1 grado centígrado, en realidad disminuye alrededor de 0,7 grados centígrados. Si nos elevamos verticalmente hacia arriba 1.000 metros, 1 kilómetro, que es la distancia vertical que existe entre Cochabamba y el lago Corani. El lago Corani está bien alto, ¿no? A los 3.500 metros sobre el mar, 3.200 más o menos, y Cochabamba está también a los 2.400, 2.500. Entonces, entre Cochabamba y el lago Corani, a grosso modo existe una diferencia vertical de 1.000 metros. Si en este momento en Cochabamba es 20 grados centígrados, ¿cuál será en promedio la temperatura en Corani? ¿Alguien me puede decir? Por puntos, a ver quién quiere ganarse puntos. Unos 10 o 12 grados centígrados, sí. Le has disminuido una cierta cantidad de grados, ¿no? Obviamente hay alguna materia que yo llevaba cuando hacía una maestría en este tema de hidrología. Había 2 materias de meteorología. Era materias muy difíciles, porque empiezan a hablar de movimientos de masas en atmósfera, en el que interviene la fuerza de Coriolis y una serie de otros ecuaciones diferenciales. Y obviamente, si uno tiene todos los datos, puede calcular exactamente con precisión cuál será la temperatura en ese instante si subo 1.000 metros hacia arriba, ¿no es cierto? Pero en promedio 0,7 grados por cada 100 metros que uno se eleva. En 1.000 metros que uno se eleva sería alrededor de, qué sé yo, 7 grados centígrados. Pero es un promedio bien grosero, porque a veces sale más de 1 grado por cada 100 metros que me elevo. Entonces, ¿esto a qué viene? Decíamos que una molécula de agua, por acción de la luz solar, la radiación que viene del sol, se evapora, ¿no es cierto?
y permanece como vapor de agua evaporándose, y a medida que va ascendiendo, encuentra capas de aire cada vez más frías, y en algún momento la situación, el estado gaseoso del agua ya no puede continuar más y tiene que condensarse, se vuelve nuevamente agua, agua líquida, se convierte en agua líquida. Y en realidad en ese momento hablamos de gotitas de agua tan pequeñas que flotan y que forman lo que le llamamos nubes. Entonces nubes no son vapor de agua, no, nubes son gotitas tremendamente pequeñas de agua, pero agua líquida como tal. Y esas nubes obviamente al ser empujadas hacia los continentes se ven forzadas a subir otra vez por el relieve de las montañas, por ejemplo, y no les queda otra que precipitar, pero además dentro de ello hay una serie de mecanismos muy complicados para tratarlos, y empieza a haber un movimiento vertical dentro de las nubes, y al haber ese movimiento vertical las gotitas de agua chocan unas con otras, y al chocar se vuelven cada vez más grandes, y hay un momento que son tan grandes que ya no pueden quedar flotando en el aire, entonces se precipitan, y a eso le llamamos la lluvia, ¿no? Bueno, ese es otro tema grande dentro de esto que estamos llevando. Nosotros no vamos a llevar nada de eso, simplemente para explicar un poco. Por supuesto que el agua de lluvia, una vez que incide en una superficie, una gran parte se infiltra en zonas semiáridas como Orani, por ejemplo, de 100 milímetros que recibe el suelo, 100 milímetros columna de agua, el 90% se infiltra, o sea, de 100 milímetros que recibe en un periodo, 90 se infiltran y restan 10 milímetros. Y esos 10 milímetros lo que tienen que hacer es empezar a escurrir hacia aguas abajo, hacia cotas más bajas, y ojalá que no se queden atrapadas por algunos charcos, depresiones en el suelo, y si no se quedan atrapadas ahí, continúan escurriendo hacia abajo, topográficamente a las zonas más bajas, y empiezan a conformar lo que le llamamos quebradas y luego ríos. Y el agua infiltrada, como decíamos hace un momento, aumenta el volumen que existe ahí en el subsuelo, y obviamente depende del tipo de suelo que tengamos ahí abajo para que éste contenga más o menos agua. Un suelo completamente pedregoso, por ejemplo, contiene muchos poros, y esos poros se llenan de agua, entonces contienen muchísima agua. En cambio, arcilla, suelos arcillosos, no contienen nada de agua. Por el momento que se moja la arcilla, se convierte en un material completamente impermeable, y no hay forma de que el agua traspase eso, ¿no? Y obviamente cuando hablamos de suelos arenosos, pedregosos, hay una napa freática que se conforma ahí abajo, una especie de nivel de agua, y aprovechamos para lograr perforar eso con un tubo vertical para que con una bomba extraigamos el agua. Obviamente eso es cuando en esas situaciones que necesitamos energía para chupar el agua hacia arriba. Pero cuando hablamos de los manantiales, resulta que si la napa freática está mucho más alto, aguas arriba topográficamente, entonces yendo hacia abajo en el terreno superficial, encuentra algún camino por el cual salir, y entonces a veces sale, ¿no? Ustedes no deben conocerlo obviamente, pero hace como unos 100 años, o hace unos 60, 70 años todavía, al ir de Cochabamba a Quillacollo, llegando a Quillacollo, a un costado de la carretera, había un tubo que salía del suelo, un tubo que tenía un diámetro de por lo menos pues 12 centímetros de diámetro. Subía hasta arriba y hacía un codo, y de ahí chorreaba el agua. Y ese pozo nunca se secaba. Día y noche, años redondo, tenía agua que salía de ahí y bajaba, y a una acequia, y de la acequia lo llevaban para el riego, ¿no? Era interesante ver eso porque era un pozo surgente, ¿no? Es una especie de manantial que simplemente entubaron, y ahí encontraron el agua, la napa freática, que ya estaba a presión porque viene desde mucho más arriba de la zona de las torrenteras, y nunca se secaba. Lamentablemente han habido obviamente población que ha ido
perforando pozos, y entonces ese pozo, le dicen, ¿no?, se ha secado y se acabó. En la zona de Quillacollo Vinto también, hace muchos años uno caminaba por ahí y encontraba continuamente como lagunas pequeñitas llenas de agua, ¿no?, que provenían del subsuelo. Pero ahorita uno va por ahí y no encuentra ni uno de ellos. ¿Por qué? Porque la napa freática simplemente se ha bajado tanto su nivel que ya no hay más pozos surgentes, ya no hay más vertientes, ya no hay más manantiales. Y por más de que llueva mucho en época seca, eso que llueve mucho va a ayudar a las napas freáticas a elevarse otra vez, pero como hay tantos pozos que van sacando agua, entonces simplemente no abastece. Y ahí pues hay momentos en los que los pozos en esos lados también se secan, ¿no? Simplemente no hay y se acabó. Por eso es que tienen tanto problema en Cochabamba la alcaldía para permitir que algunos propietarios de casas o de edificios perforen pozos. Por ejemplo, hay un montón de edificios en nuestro medio, en la ciudad, en los cuales se satisfacen de agua a través de camiones cisterna. Todos los edificios, muchos, es camiones de cisterna continuamente que tienen que llevarles agua, porque está prohibido perforar pozos, porque mientras más pozos perforen ya es una catástrofe, ¿no? Bueno, el tema del agua es algo que muy rápidamente va a convertirse en un problema mayúsculo en todo lado, ¿no? En países áridos, semiáridos, como la parte andina de Bolivia también vamos a tener problemas, vamos a tener que pelear por el agua, ¿no? O sea, en una época están peleando por el petróleo, por el gas, las guerras futuras va a ser por el agua. Y eso se viene cada vez más rápido. Bueno, eso en cuanto a lo que es el ciclo del agua, ¿no? La cantidad total de agua que existe en el globo terráqueo es finita, un valor, y ni se crea ni se pierde, ¿no? Simplemente cambia de fase nada más. A veces está contenida en los glaciares, un montón de hielo. A veces está como vapor, como agua líquida o como agua subterránea. Pero esa misma cantidad de agua es la que va y viene a la atmósfera. Y en la medida en que vayamos contaminando los acuíferos, que ese es otro de los grandes problemas que existe a nivel mundial, una pila de batería que echemos al terreno abierto está contaminando un montón de agua. Y si eso continúa, entonces el agua subterránea también, que en este momento es utilizada para riego y también para uso humano, tampoco ya va a servir, ¿no? Entonces estamos, la misma cantidad con la que cuenta el globo terráqueo la estamos contaminando, y al final cada vez va a haber menos agua disponible para uso humano. Ya, hasta ahí. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, perdón, acá me dice Camil Napoleón que no estoy presentando. ¿Han visto ellos? A ver. ¿Esta figura la ven todos? Sí, que se ve. Sí, ingeniero. Ah, ya. Sí, adelante. Ya, entonces esa fue una observación de más antes, ¿no? Ahora yo quiero mostrarles una cosa ya para empezar a entrar en tema. Y se trata de esas dos figuritas, si se fijan. Es un plano que contiene curvas de nivel. Las curvas de nivel se las ve claramente ahí. Si las agrando, 1700, 1800, 1900, 2000, cada 100 metros están estas curvas de nivel. Ambas figuras son las mismas. En la figura de la izquierda, si se fijan, está claramente identificado un curso de agua en azul que nace acá en la parte. ¿Están viendo mi cursor en color verde? ¿Se ve? Sí, se ve. Ya. Sí. Esas son las nacientes de este río, y empieza a escurrir hacia aguas abajo. O sea, cada vez se dirige a la siguiente curva de nivel ubicada más abajo y la tiene que cruzar a 90 grados. Obviamente no es tan fácil ver eso, pero en teoría eso es así. De esta curva de nivel, el agua se tiene que dirigir a la siguiente curva de nivel y cortarla a 90 grados.
De ahí viene a la siguiente curva de nivel, la corta 90 grados, a la siguiente, etc. Entonces, si solamente dispusiéramos nosotros de curvas de nivel en este plano y nos dijeran, si hubiera un río, ¿por dónde tiene que escurrir el río? Entonces tendríamos que poder hacerlo, y si comprendemos bien cómo funciona eso, rápidamente nos damos cuenta de que este es el río. Entonces, en esta zona, otra cosa que es bueno notar es que, fíjense, esto tiene escala, es una escala en forma indirecta que nos da. Tanto las coordenadas horizontales como las coordenadas verticales están expresadas en metros. Esto es 211.000 metros. Eso es 212.000 metros, 213.000 metros. Conclusión, la distancia desde este sitio acá es 1 kilómetro. 1 kilómetro, otro kilómetro, etc. Y en el eje vertical sucede lo mismo, es 8.110.000, 8.111.000, 8.112.000, entonces la distancia entre los dos también es 1.000 metros. Eso significa que, en conclusión, voy a volver a mostrar esta misma figura acá. Significa eso que en esta figura cada cuadrito conforma un área de 1 kilómetro cuadrado. O sea, fíjense, desde este punto a este punto es 1 kilómetro, a este punto es 1 kilómetro y a este punto es 1 kilómetro. Eso quiere decir que este cuadrado es 1 kilómetro cuadrado, ¿no es cierto? Si tenemos la escala de este plano, rápidamente podemos establecer eso. Eso es un aspecto que es necesario considerar. Las coordenadas verticales que se muestran y también verticales provienen de los planos del IGM. No sé si ustedes conocen un plano del IGM. Los planos del IGM siempre traen esa cuadrícula con la que logran, voy a ver si encuentro un plano del IGM por acá, una cuadrícula en la que claramente se puede identificar, bueno, no vale la pena que busque, ahora voy a perder tiempo, pero les voy a mostrar en otra clase. Claramente tenemos estas distancias y bueno, no importa cuán grande sea el gráfico, es decir, si yo hago un zoom, el cuadrito sigue siendo 1 por 1, ¿no es cierto? No importa cuán grande sea el zoom, sigo teniendo 1 por 1. Si eso conozco, después de ello lo que tengo que hacer es identificar el área de drenaje de una cuenca. A ver, ¿qué es área de drenaje de una cuenca? Fíjense que ya hemos visto que acá hay un río que viene acá y en este sitio más o menos confluye con este otro río. Y yo decido que antes de la unión de ambos ríos voy a captar el agua de ese río. Fíjense, eso lo he mostrado acá con un círculo rojo, ¿no es cierto? Un círculo rojo. Fíjense, el círculo rojo está claramente antes de la confluencia con otro río. Podría ser que yendo al sitio y verificando cómo es ese sitio, podría ser que ahí yo encuentre un sitio ideal para construir una presa, de manera que con una presa relativamente baja logro crear un vaso, un embalse detrás de la presa que puede embalsar un volumen grande. Mientras más grande el volumen de agua que yo pueda embalsar ahí con la misma altura de presa, mejor el sitio. Y de esos sitios habría que intentar buscarlos en todo el territorio nacional y decir, este parece un buen sitio en el que puedo con 50 metros de altura de presa embalsar, qué sé yo, pues 180 hectómetros cúbicos de agua. Entonces, en este río lo que queremos es captar el agua en ese sitio, antes de la confluencia con el otro. Y esa captación puede ser a través de un embalse, si es que el sitio fuera apropiado para un embalse, o puede ser también a través de una obra de toma de pasada, le llaman, como los comunarios captan el agua de sus ríos a través de sus atajados, ¿no ve? Hacen unos atajados medio manuales y con un poco de mala suerte cada año viene el río y se lo lleva y tienen que volver a construir. Pero ese mismo atajado ya lo podemos hacer con hormigón y hacer un diseño y un cálculo y de esa manera obtenemos o podemos
crear una obra de toma de pasar. No importa que la forma en que quiera captar ese río, lo primero que tengo que saber es cuánta agua me aporta en este sitio, este sitio en esa sección. Es decir, cuál es el caudal que diariamente atraviesa esa sección allí donde quiero captar, porque es esencial, es primordial que yo sepa cuál es el volumen de agua que el río me ofrece en ese sitio día a día todo el año, ¿no es cierto? Porque necesito ese dato, porque solo así puedo decir si construyo, por ejemplo, una presa pequeña, logro captar la totalidad de agua de ese río, a condición de que nunca haya vertimiento, ¿no? Y esa caudal total que me ofrece el río todo el año me alcanza para irrigar cuántas hectáreas, o me alcanza para suministrar agua potable a cuánta gente, o lo puedo usar para producir hidroelectricidad, y entonces cuánta hidroelectricidad puedo producir, cuánta energía puedo producir. Para ese tipo de cálculos necesito fundamentalmente saber con cuánta agua cuento yo en ese sitio del río. Ahora, el agua que escurre a través de ese sitio proviene obviamente de la cuenca de drenaje, y ahora entramos en el tema de lo que es la cuenca de drenaje. Si se fijan en color anaranjado, ya está dibujado lo que le llaman divisoria de cuencas. Vamos a, en un examen o en una práctica les voy a dar otro planito en el que ustedes van a tener que delimitar a mano el área de drenaje. Entonces a esto se le llama divisoria de cuencas. Divisoria de cuenca. También le llaman, un término leguiesco, también le llaman divortium aquarium, parteaguas, divortium aquarium. ¿Ya? ¿Cómo puedo verificar de que esa divisoria de cuencas está bien trazada ahí? Y la forma de hacerlo es suponer que yo tengo una gota de agua que cae, por ejemplo, lo vamos a ampliar un poquito más, que cae, por ejemplo, en este sitio, acá. Ahí cae una gota de agua. Si esa gota de agua no se evapora, si no se infiltra, si no se queda estancada en un charco de agua, va a empezar a escurrir. Y va a escurrir a la siguiente curva de nivel más baja lo más rápido posible. Lo más rápido posible significa que el trazo que va a hacer esa gota de agua al recorrer hacia la próxima curva de nivel más baja tiene que ser un trazo que incida en esa curva de nivel a 90 grados. ¿Qué quiere eso decir entonces? Que si acá está la gota, esta va a dirigirse ahí a 90 grados, y a partir de ahí tendría que ir a la otra a 90 grados, pero como ya está el río ahí, va a ingresar al río. ¿Ya? ¿Qué sucede si considero esta otra gota de agua? Esta gota de agua va a ser el mismo recorrido que lo que hemos explicado, solamente que en esta ocasión este va a ir a esa curva de nivel, y de ahí obviamente va a entrar en el río. Entonces, está claro que entre las dos gotas de agua está la divisoria, ¿no es cierto? Y por doquiera que yo haga ese análisis en esta curva de nivel, en esta curva divisoria de cuencas, tiene que resultar lo correcto. Acá, por ejemplo, si tengo acá una gota de agua, esta va a ir ahí, luego ahí y luego ahí. ¿Muy bien? En cambio, si considero esta gota de agua, va a ir 90 grados a esta curva de nivel y de ahí hasta en el río. En todo lado tiene que cumplirse lo mismo. Acá, por ejemplo, si agarro esta curva de nivel, esta va a ir a la siguiente curva de ahí, a otra ahí, y de ahí irá, no sé dónde irá, en este caso va a este río de acá, pero no me interesa porque yo estoy hablando de mi cuenca acá. En cambio, esta gota de agua que está al otro lado de la divisoria de aguas, sí o sí va a escurrir 90 grados a esa, 90 grados a esta, 90 grados a esta, y va a entrar en el río. Ese análisis lo pueden hacer ustedes una vez que ya han
obtenido la divisoria de cuencas, ya la han trazado y por supuesto tiene que cumplirse eso que estoy diciendo. Otro aspecto que tiene que tomar en cuenta es que la divisoria de cuencas no corta ningún curso de agua en ningún lado excepto en la salida. La divisoria de cuencas aquí está en color anaranjado, ¿no ve? Y el único lugar donde corta un curso de agua o un río es acá, justo a la salida. No hay más. En la salida nomás, la divisoria de aguas cruza al río. Si se fijan en todo este recorrido, en ningún lado cruza ninguna quebrada, ni curso de agua, ni río, ni nada. Si en el examen ustedes me presentan un plano en el que ya está cortando por ejemplo, alguien podría decir, mi divisoria de aguas es, por ejemplo, esta, ya está mal, ¿no? Porque fíjense, esta está cruzando a un río, y eso está mal. Entonces, automáticamente eso está incorrecto. Obviamente todo es cuestión de práctica y les voy a dar una práctica en la que ustedes van a tener que delimitar el área de drenaje de esa cuenca. ¿Por qué necesitamos saber el área de drenaje de esta cuenca? Antes de nada, ustedes que ya saben que este cuadrito es 1 kilómetro, así a ojo, ¿cuál será el área de drenaje de esta cuenca? ¿Alguien me puede decir? Unos 9 kilómetros cuadrados. ¿Perdón? ¿Quién me dice cuál es el área? Más o menos. Más o menos, a ojo. Unos 9 kilómetros cuadrados, sí. 11. Ya, ¿cómo se llaman ustedes dos? Porque son los primeros que me han dado un estimativo y ese estimativo está correcto. Bismarck Martínez. Alejandro Zohir Calle Sáenz. ¿Bismarck o Bismarck? No importa, Bismarck Martínez y Alejandro Calizaya. Es Bismarck, al último seca, ingeniero. Seca, Bismarck. Alejandro Calizaya. Sí. No, Alejandro Cayo. Ay, perdón. Ya. Alejandro Cayo. Ya, tienen cada uno de ustedes 3 puntos, ¿ya? Si habrían habido más personas, ya eran demasiado. Cancelar. Ya, entonces, ¿por qué necesitamos saber el área de drenaje? Entonces, la pregunta sería a ustedes, necesito saber, fíjense que en esta área, en esta cuenca, no tengo mediciones de caudal. Entonces, lo único que tengo es medición de su área de drenaje. Se dan cuenta que el área de drenaje es agua receptora del agua de lluvia, ¿no ve? Si cae parejito sobre todo este cuadrado que ven de la figura, solo lo que cae dentro de la cuenca va a conformar lo que es el río para el cual estoy considerando la cuenca. Toda el agua que cae fuera del área de drenaje no me interesa, va a cualquier otro río. Ya, la pregunta a ustedes sería entonces, ya sé el área de drenaje de esta cuenca, de alguna manera yo puedo haber medido acá, por ejemplo, con un pluviómetro, por ejemplo, que puedo decir 450 milímetros de precipitación al año. Un poquito, ¿en qué consiste esta cuestión de 450 milímetros? Saben que en Cochabamba también llueve esa cantidad. En Cochabamba llueve como 420, 450 milímetros en promedio anual. ¿Qué significa eso? Que si yo en Cochabamba colocara un turril de paredes verticales o cualquier recipiente de paredes verticales y evitara que se evapore y también evitara que alguien robe el agua de ahí, al final del año debería yo registrar dentro del turril una profundidad de agua de 45 centímetros. ¿Se dan cuenta? Casi medio metro. Eso es lo que lleva en Cochabamba. En el aeropuerto Azana, Cochabamba, se tiene un pluviómetro que está funcionando ya hace como 50 años. El pluviómetro después vamos a rápidamente describir qué es un pluviómetro, pero es una especie de un recipiente
del que les estoy hablando, ¿no? Si tiene paredes verticales y pues, registro cada día cuánto ha llovido. Hoy día llovió 3 milímetros, ¿no? Bien difícil de medir 3 milímetros, pero hay formas de hacerlo con exactitud. 3 milímetros y vacío el pluviómetro y me voy. Al día siguiente, bien tempranito, vengo y otra vez mido y ha llovido 5, ya van 8 milímetros. Al día siguiente no ha llovido nada, sí, 8 milímetros. Al día siguiente ha llovido 10, ya son 18 milímetros. Y así voy haciendo esa operación 365 días del año y al final del año resulta que ese pluviómetro ha registrado 450 milímetros. ¿Ya? Entonces, aceptemos de que esta cuenca, espacialmente hablando, ¿no ve?, recibe 450 milímetros, lo cual tampoco es muy cierto porque si se fijan, acá tenemos las alturas, ¿no? Está a 2.000 metros sobre el nivel del mar. Y acá estamos alrededor de 600 metros sobre el nivel del mar. Me imagino que si yo colocara acá un pluviómetro, que siempre se los define los pluviómetros con un triángulo, y acá otro, y al final del año yo comparara los registros de precipitación de ambos, obviamente que aquel que esté en las alturas probablemente haya recibido más que este otro que está en de la cuenca en la parte baja. Por ejemplo, Cochabamba registra en promedio cada año 450 milímetros. Escalerani, que está arriba de la cordillera, en las torrenteras, en la zona norte, Escalerani es una laguna de la cual viene agua potable a Cochabamba. En Escalerani la precipitación es alrededor de 1.200 milímetros. Fíjense que en Escalerani llueve más del doble de lo que llueve en Cochabamba, y Escalerani está ahí arriba. Eso quiere decir que mientras más alto voy en esta zona, más llueve. Pero obviando ese problemita, yo voy a aceptar de que toda la cuenca recibe parejito 450 milímetros al año, ¿ya? Entonces, tengo 9 kilómetros cuadrados área receptora de 450 milímetros. Eso me permite saber la cantidad total de volumen de agua que recibe esos 9 kilómetros cuadrados en el transcurso de un año. Es una cantidad tremendamente grande. Pero esa cantidad de volumen se refiere al volumen que está registrado el momento de incidir en la cuenca. Pero una vez que incide sobre el suelo, de esos 450 milímetros, si esto fuera la zona de Ansaldo, Valle Alto, zona árida, entonces de esos 450 milímetros, si estuviera en Ansaldo, la décima parte de ello, solo 45 milímetros, sería el agua que líquida sale, escurre y es registrada, es medida en la salida que está acá abajo. Y el 90% de esto, porque el 10% puede salir como caudal líquido, y el restante 90% se infiltra. ¿Se dan cuenta? En una zona semiárida, la infiltración es tremendamente grande. Eso se traduce en lo que se le llama coeficiente de escurrimiento. Coeficiente de escurrimiento de una zona árida es alrededor de 10%. O sea, de 450 milímetros que recibe la cuenca, solo el 10% de eso se convierte en caudal líquido que sale y es medido a la salida de la cuenca. Y el restante 90% se infiltra. ¿Por qué? Porque estamos en zona árida, semiárida. Si nos vamos al Chapare, cerca de Villa Tunari, y consideramos una cuenquita así pequeña también, el coeficiente de escurrimiento en el Chapare es alrededor de casi 50%. ¿Se dan cuenta la diferencia? En zona árida, semiárida, el coeficiente de escurrimiento es 10%, o sea, el rendimiento que tiene esa lluvia es solamente 10%, como agua líquida que sale de la cuenca. En cambio, en Villa Tunari ese coeficiente es más grande, 40-50%. Y así, depende de la zona en la que nos encontremos para que ese coeficiente de escurrimiento sea mayor o menor, ¿ya? Ahora, ya que estamos en este tema, es bueno mostrarles a ustedes el coeficiente de escurrimiento del cual estoy hablando hasta ahora, es a nivel anual. 90% se infiltra en el año y solo el 10% de ese año, de lo que llueve de ese año, sale de la cuenca. Si hablamos ahora de una lluvia que dura 2 horas, ya no el total de todo el año, sino una lluvia que dura 2 horas, y nos encontramos en el aeropuerto Jorge Wilstermann de Cochabamba,
Y ustedes saben que las franjas de aterrizaje tienen que estar bien drenadas, no pueden dejar que haya charcos de agua ahí porque eso es peligroso para la aviación. Los lluvia que incide sobre esas franjas de aterrizaje en el aeropuerto rápidamente tienen que ser evacuada a través de unos sumideros, ¿no ve? Como en las calles, en las esquinas hay unos sumideros y en mitad de cuadra también hay sumideros para que rápidamente capten el agua de lluvia. Ahora, supongamos llueve 2 horas ahí en el aeropuerto sobre las franjas de aterrizaje y yo necesito diseñar cuán grande tiene que ser el sumidero y cuál es el diámetro del tubo que tiene que conducir esa agua de lluvia dentro de la tierra hacia otro lugar, hacia el río Rocha probablemente. Necesito saber el caudal de diseño y para ello considero lo que llueve unas 2 horas y de la cantidad total caída en esas 2 horas todavía tengo que aplicarle un coeficiente de escurrimiento. La pregunta a ustedes sería, ¿cuál será el porcentaje del total de lluvia caída sobre esa superficie que deba ser evacuada a través de los sumideros? En el Valle Alto, si estuviéramos, esa cantidad sería solo el 10%. ¿Qué creen ustedes? Entonces, estamos en realidad preguntando, el coeficiente de escurrimiento en Arani, zona muy árida, es 10% para una lluvia anual. ¿Cuál será el coeficiente de escurrimiento para el caso en que queramos nosotros evacuar aguas de lluvia en las franjas de aterrizaje en el aeropuerto Cochabamba? Y para ello no voy a tomar el agua que cae en todo el año, voy a tomar el agua que cae, por ejemplo, en 2 horitas. ¿Qué porcentaje de esa agüita caída en 2 horas es el que debo yo evacuar a través del sumidero? ¿Será también el 10% como ocurre en el caso de Arani? No, tendría que ser mayor. Tendría que ser 90, 100 si se puede, ¿no? Para que pueda escurrirse todo el agua. Ya, está claro para los otros, dame tu nombre. Alejandro Cacho. ¿Otra vez? Sí. Ya. Entonces, fíjense, no hay nada que se infiltra, ¿no? Llueve parejito sobre todas las franjas de aterrizaje y también sobre todo el parqueadero y todo eso, porque todo está asfaltado o está cementado, ¿no ve? La franja de aterrizaje toda la vida es cemento. Entonces, de esa cantidad de lluvia que incide sobre ese cemento, no hay nada, no hay por dónde infiltrarse. Entonces, casi la totalidad de agua que incide sobre ese asfalto necesariamente va a tener que escurrir hacia el sumidero, ingresar en el sumidero y ahí formar un caudal para el cual tengo que diseñar el tubo interno. En consecuencia, el coeficiente de escurrimiento en un aeropuerto es alrededor del 90%. ¿No ve? 90, 90, casi 100%. Porque ¿dónde más se ve el agua? Sí se va a evaporar. Y eso tal vez resulte su 10%, habría que hacer una medición, un cálculo, ¿no ve? En consecuencia, el coeficiente de escurrimiento depende fundamentalmente del tipo de terreno, tipo de suelo. Si el suelo es arenoso, tiene un cierto coeficiente de escurrimiento. Si el suelo es hormigón, tiene otro coeficiente de escurrimiento que está bordeando el 100%. Y si el suelo es preponderantemente arcilloso, ustedes saben que si yo tengo arcilla y lo mojo, ese rato la arcilla agarra un poco de agua y se convierte en impermeable. En toda la parte de arriba está húmeda la arcilla y no deja pasar agua. Entonces, si es suelo arcilloso, el coeficiente de escurrimiento va a estar cercano también hacia arriba, cercano al 100%. Pero si es un suelo pedregoso, muchas zonas acá en Cochabamba, que en la antigüedad eran quebradas que vienen desde las torrenteras, ahora las han tapado todas, ¿no? En Calacala, por ejemplo, llegaba una torrentera y atravesaba debajo del asfalto y se lo veía ahí por la calle, no sé cómo le llaman esta calle que después se ve, no sé cómo se llama esta calle que va a un colegio ahí, Adela Zamudio, creo. Por ahí venía, ahí existía un canal grande, pero a medida que ha ido creciendo la ciudad han hecho desaparecer ese canal y se encuentra enterrado ahí abajo.
significa ello que todo alrededor de este canal y de todos los que hayan habido en esas épocas en Cochabamba, el terreno es preponderantemente gravoso, arenoso, gravas, ¿no es cierto? Las quebradas siempre traen mucha arena y grava. Entonces, si el terreno es preponderantemente gravoso, arenoso, mucho se va a infiltrar, en consecuencia el rendimiento va a ser cada vez menor. Entonces, el coeficiente de crecimiento depende sobre todo del tipo de suelo sobre el cual va el río o escurre la quebrada o los cursos de agua, ¿no es cierto? Y si es una franja de aeropuerto, el coeficiente de crecimiento está bordeando el 100%. Bueno, está claro. La pregunta a ustedes es entonces, en base a esto que estamos considerando, fíjense que tengo acá otra pregunta que la van a hacer en la casa esto, ya con las unidades correctas. ¿Se fijan ustedes? Hay un Excel ahí en la pantalla que dice, de una cuenca se conoce que el área es 9 kilómetros cuadrados. Obviamente es 9 kilómetros cuadrados, pueden ustedes calcularlo de forma más exacta, ¿no es cierto? Porque los 9 kilómetros ha sido contando cuadritos, ¿no? Este de acá es un cuadro, ya va 1 kilómetro cuadrado aquí. A ver si logro reproducir eso más o menos. Desde este punto hasta acá, hasta ahí y hasta ahí, es 1 kilómetro cuadrado. Acá tengo otro kilómetro cuadrado, ya van 2. Con esto de acá van 3 kilómetros cuadrados. Esto será 4 kilómetros cuadrados, ¿no ves? Será uno entero. Y de esa manera voy haciendo la estimación y bueno, 9 kilómetros cuadrados. Obviamente, si lo tienen que hacer con más detalle, van a sacar un resultado más correcto. ¿Cuál sería un método más exacto para determinar el área de drenaje de esta figura que no es nada regular? Pues si fuera un rectángulo es la base por altura, ¿no ve? A ver, ¿qué se les ocurre a ustedes? ¿Qué método podrían ustedes aplicar para poder obtener un mejor resultado? Integrar, Inge. ¿Integrar qué? Pero ¿cómo habría que integrar? Hacer con triángulos. ¿Qué más? Quizá con rectángulos más pequeños o con cuadrados más pequeños, Inge. Claro, ¿no? A ver, ¿cómo te llamas vos? Interpolación. Franz Ocampo. Franz Ocampo. Sí. ¿Saben cómo hacía esto? Yo mismo he hecho esto al inicio de mis actividades en el tema de hidrología. En esa época, les cuento, no había computadoras. La IBM estaba empezando, pero pues ya no se usaba. ¿Cómo se hacía entonces? Uno, sobre esta misma figura, se puede superponer una hojita medio transparente que está diagramada, papel milimetrado le llamaban. Ya no venden, ¿no es cierto? Ustedes iban a las librerías y decían, ve, dame un papel milimetrado. Y yo me acuerdo que sacaban papeles alemanes, eran de Koifeleren, y eran medio transparentes y tenían unas divisiones cada centímetro, pero al interior de cada centímetro habían 10 divisiones cada milímetro, por eso le llamaban milimetrado. Entonces superponía ese papel sobre esto que estamos viendo y simplemente contar cuadritos, ¿no ven? Y ese conteo realmente proporciona resultados muy, muy buenos. Si ustedes comparan ese método contra otros métodos, no hay nada que perder de información. Ya, o sea, esa sería ya tienes 3 puntos también, Franz. ¿Alguien más tiene alguna idea de qué otra cosa se podría hacer para obtener un mejor estimativo de esos 9 kilómetros cuadrados? ArcGIS, Inge. ArcGIS, claro. También me han dicho en el otro grupo. ¿Qué más además del ArcGIS? AutoCAD, ¿no es cierto? De hecho, si ustedes alguna vez van a hacer este tipo de trabajos, obviamente que van a tener que usar, no van a ir a contar cuadritos, ¿no ves? Eso solamente cuando no tienen los medios. Sí, esa sería la forma de encarar. Ahora, no todos han llevado ArcGIS en el curso, me imagino.
Ni siquiera AutoCAD. En el otro grupo me dijeron que habían llevado algo de AutoCAD, pero lo básico. Pero está bien, ¿no? Con algo se empieza. Ya, entonces ya está claro para ustedes que para hacer este tipo de consultorías tienen que usar ArcGIS o AutoCAD, y finalmente si no tienen los cuadritos que, como les digo, proporcionan muy buenos resultados. Entonces la pregunta está ya ahí en el Excel ahí, ¿no? De esa cuenca se sabe que tiene una cierta área, se sabe que llueve al año 450 milímetros y se sabe que el coeficiente de escurrimiento es 0,15. Y la pregunta es calcular, fíjense que la precipitación que se les da acá como dato es anual, precipitación anual. Y con esos datos se les pregunta a ustedes, ¿cuál es el caudal medio anual que produce la cuenca en el sitio de salida? Pueden incluso producir resultados intermedios. ¿Cuál es la cantidad total de agua que recibe esa cuenca, expresada en kilómetros cúbicos, si quieren, o en metros cúbicos, ¿no ve? Eso pueden. También pueden responder a la pregunta, ¿cuál es la cantidad de volumen de agua? ¿Cuál es el volumen de agua expresado en metros cúbicos que se infiltra? ¿No es cierto? Y también pueden decir cuál es el volumen líquido neto que sale de la cuenca y que es registrado a la salida en el círculo rojo al año, ¿no es cierto? Si yo pusiera un recipiente o un embalse grande ahí en el círculo rojo, quisiera saber si empiezo al inicio de año con embalse vacío, al final del año, cuántos hectómetros cúbicos o kilómetros cúbicos o metros cúbicos voy a tener ahí embalsado. Obviamente estoy despreciando que haya evaporación, ¿no ve? Porque el momento que empiece a formarse un espejo de agua, y como en Bolivia tenemos mucho sol, se va a evaporar. Después vamos a hacer un trabajito en el que les pregunte a ustedes también cuánto se evapora en todo el año. De la angostura, ustedes conocen la angostura, ¿no ve? ¿Cuánto se evapora, se va hacia la atmósfera al año? Y cuando hagan sus cálculos se van a dar cuenta de que son cantidades gigantes las que se van a la atmósfera. Y ya. ¿Está claro entonces esa pregunta que está ahí en la pizarra? La voy a subir en el Classroom también para que no tengan que... A pesar de que lo que van haciendo ustedes, me imagino, sacando fotos también, ¿no? Para mantenerlo en la memoria. Esto van a entonces responderlo para la próxima clase. ¿Ya? No sé si hay preguntas, porque si no hay más preguntas, ahí terminaríamos la clase porque ya hemos llevado todo el tema que quería mostrarles. Estos cálculos que estamos viendo hasta ahora son elementales, ¿no es cierto? Son sentido común, pero ustedes saben que un buen ingeniero, antes que nada, tiene que ser una persona que tenga sentido común. Si no tienen sentido común, olvídense. Hasta un albañil lo va a hacer mejor. Yo tenía en la casa que construyeron una vez, el arquitecto al que lo contraté para que dirija la obra y haga. Una tarde llego y el albañil me llama, ingeniero, esto está mal. Me dice, ¿qué está mal? El arquitecto ha dicho que hagamos esto, pero a mí no me parece. Y fíjese, y me empieza a explicar, ¿no? Y tenías razón. Tenías razón, y no era más que albañil, y tenías razón. Entonces, para ser buen profesional, lo primero que tienen que exigirse a sí mismos es tener criterio. Eso es lo fundamental. Todo el resto viene por añadidura. ¿Ya? Dígame, entonces, ¿hay preguntas sobre este tema? Ya, hoy día, entonces, hay tres personas que se han ganado. Adelante. Una pregunta. En estos mapas, ¿hay alguna manera rápida de saber cuál es el punto más alto? O sea, ¿cuál es el nivel más alto? Topográficamente hablando, sí. Obviamente que va a estar alrededor o cerca de la línea de la divisoria, ¿no? Sí, los planos del IGM, cuando les voy a mostrar un plano de IGM, cuando hay un pico, como este por acá, por ejemplo, colocan ahí tantos metros sobre el nivel del mar, ¿no? Y rápidamente uno ubica, ¿no? Por supuesto que al considerar el conjunto de toda la figura, ya hemos visto que, si les decía a ustedes, identifiquen por dónde iría el río si es que hubiera, y si lo hacen bien van a detectar de que es esta línea azul, ¿no ve? Aquí también hay un tributario, probablemente encuentren uno que otro tributario también, ¿no?
qué sé yo, me imagino que a ver si logro mostrar aquí otro tributario con azul ya. Si se fijan, ¿por dónde habría otro tributario? Fíjense, acá podría ser otro tributario. ¿No ven? Es bien importante que en esto se den cuenta ustedes de dos cosas. Por un lado, tienen que aprender a diferenciar muy claramente las hondonadas. Si se fijan, esta es una hondonada, esta es otra hondonada, esta es otra hondonada, porque por ahí abajo escurre el río. ¿No ven? Esa es hondonada. Y eso tienen que poder diferenciar de las narices, yo le llamo narices. A ver, vamos a ver. Enrosadito. Fíjense, esta de acá es una nariz, enrosado. Esta es otra nariz. Otra nariz. Yo explicaba en el otro grupo que yo he viajado mucho así en estas zonas para identificar sitios de presa, de obras. Y en estas zonas donde no hay caminos y los comunarios necesitan trasladarse de un punto a otro, lo que acostumbran a hacer ellos es sus caminitos, pero caminitos en las narices, es lo que más les gusta. A ver, normalmente se encuentran esos caminitos por acá, por ejemplo, por ahí, en línea punteada negra estoy colocando el caminito, porque cuando ustedes recorren por este caminito, en línea punteada negra, y al momento de ir de abajo hacia arriba caminando, pueden fijarse a ambos lados y tienen una vista a ambos lados espléndida, ¿no? Porque hasta lejos pueden ver a ambos lados. En cambio, que si el caminito iría a la orilla del río y al caminar ustedes dirigirían la mirada a ambos lados, lo único que encontrarían sería pared a la derecha, pared a la izquierda, ¿no? Eso está encajonado ahí, hondonada le llaman ellos, hondonada, encajonada. En cambio, cuando van por la línea de cumbres, pues ya es una vista agradable. Entonces, esa sería la forma de identificar lo que es una hondonada y lo que es una nariz. Y si se dan cuenta, las divisorias de cuencas siempre van cortando las narices, van por la nariz realmente. Esto van, fíjense, la línea divisoria en anaranjado siempre recorre las narices. En cambio, los ríos recorren las hondonadas, ¿no es cierto? Entonces, acá la hondonada está en esa dirección, en cambio, la nariz está en la dirección opuesta. ¿Se dan cuenta? Las narices van siempre así, en cambio las hondonadas van siempre así. Y es muy fácil darse cuenta que por ahí va el río. Eso les ayuda para ubicarse bien en el momento de delimitar el área de drenaje de una cuenca. Una cosa que tienen que tener bien en cuenta es que la divisoria de cuencas jamás puede cruzar ningún curso de agua excepto a la salida. A ver, ¿dónde está eso? Fíjense, en todo el recorrido de esto, en ningún lado la línea anaranjada, que es la divisoria de cuenca, en ningún lado corta a ninguna quebrada, a ningún río, y solamente corta el río en la salida, acá. Si ustedes en el examen me presentan una divisoria de cuencas que, por ejemplo, hace este recorrido de acá, se han equivocado, se han ido por ahí y se han ido ahí, está mal, ¿no ve? Porque acá está cortando, está cruzando un río, eso no puede ser eso. Ya, eso es también otra forma de darse cuenta si lo que están trazando está correcto. Ya, está clarito hasta ahora más o menos lo que hemos explicado. Todo esto se aprende haciendo, no hay otra. Tienen que hacer. En realidad, en este tema yo, el anterior semestre les di las dos figuritas y después les di primero una de las figuritas y les dije, bueno, trácenme lo que
debieran trazar, ya no está por acá, se debió cesar. Pero ahora les he dado ya la cuenca con su divisoria ya definitiva, pero los próximos ejercicios que les dé van a ser sin que les dé la respuesta, ¿no? Fíjense, esta es la figura que oficialmente les di, la de la izquierda. Y les dije, ahí yo quiero en el círculo rojo construir una toma de agua. A partir de eso, solitos tienen que definir cuál es el área de drenaje, solitos tienen que saber si hay algún pluviómetro para asignarle, y de esa manera, para empezar a hacer una estimación de cuál es el volumen que me ofrece el río en ese sitio del círculo rojo, y a partir de ahí continuar. Entonces, después de que me entregaron, les proporcioné el resultado como cuenca, que sería este, ¿no es cierto? Bueno, sería eso todo por hoy. Si no hay más preguntas, los veo el sábado. Dije, todo lo que está dentro de la línea naranja es el área de drenaje, ¿verdad? Exactamente. Agua, imagínense que la lluvia cae en forma generalizada sobre toda la zona, ¿no ve? Y solamente la lluvia que cae dentro del área anaranjada, dentro de la cuenca, es lluvia que puede convertirse en caudal que sale por la salida de la cuenca. En cambio, toda la lluvia que no está dentro, obviamente va a conformar caudal, pero en otros ríos que no nos interesan, los ríos de al lado, ¿no es cierto? Por supuesto que también lo que tienen que darse cuenta es que en este caso se puede a ustedes preguntarles también, y si en lugar de colocar mi obra de toma ahí, la coloco yo más aguas arriba, por ejemplo, aquí, ¿no es cierto? Ahí quiero hacer una obra de toma. ¿Por qué? Porque por razones de altura, desde esta cruz verde, puedo lograr llevar el agua por canal hasta la zona en la que quiero usar esa agua. En cambio, si construyo la toma acá donde el círculo rojo, ya no puedo llevar por canal, por gravedad, hasta donde quiero repartir esa agua. Entonces, obligado a venirme acá. Y si eso es así, entonces van a tener ustedes que decidir acá entonces dónde está el área de drenaje de esa cuenca. Tal vez ahí va a empezar y va a venir por aquí también así. Y fíjense, el área de drenaje es menor, por el solo hecho de que estoy imposibilitado de hacer la toma más abajo, porque no logro por gravedad desde más abajo llevar a la zona de riego. Y además no solamente tengo que ubicarme encimita hablando en cotas, ¿no? Encimita de la cota de riego, sino también tengo que contar con que al llevar el agua a través del canal, son varios kilómetros, va a haber pérdidas de carga, y entonces necesito suplir esa pérdida de carga, y de esa manera tengo que llevar el sitio de toma todavía más arriba, ¿no ve? Entonces, en el momento que llevo mi toma más aguas arriba, el río me ofrece menos agua. ¿Por qué? Porque tiene una cuenca de drenaje más pequeña, ¿no ve? Entonces hay que hacer un balance entre ambos. ¿Hasta dónde hacia abajo puedo lograr hacer mi captación? De manera que desde ahí, por gravedad, llegue hasta donde quiero llegar. Si no logro, lamentablemente, tengo que irme yendo hacia arriba. Y irme hacia arriba significa perder área de drenaje, significa perder que el río me ofrezca agua. Cada vez el río me ofrece menos agua, porque hay menos área de drenaje de captación, ¿no es cierto? Área de drenaje de captación de agua de lluvia. Bueno. Una última pregunta. Entonces, en ese caso, la divisoria de cuencas también ya cambiaría, ¿no? Como ven acá, la divisoria de cuencas en la parte de arriba permanece la misma, anaranjado. Pero en la parte de abajo ya está definida por ese sitio. A partir de ahí tengo que trazar. Y en algún momento se va a unir con la divisoria de cuenca original anaranjada. Pero Inge no estaría cortando el nuevo, o sea, el nuevo trazo que hicimos del río.
Si se fijan, la nueva divisoria de cuenca es esta que está en verde, hasta este sitio, y de acá continúa hacia arriba. De acá continúa... esa sería aproximadamente el área de drenaje de hasta este sitio donde estoy indicando con una crucecita, ¿no es cierto? Si se fijan, para trazar el área de drenaje o la divisoria de cuenca, parto en el sitio del río, ¿no ve? Y me dirijo aguas arriba a cruzar la curva de nivel más alta y la cruzo a 90 grados. Una vez que logro eso, me fijo en la siguiente curva de nivel más alta y me dirijo a ella y la coloco y la corto a 90 grados. De ahí me voy a la siguiente curva de nivel y la voy a cortar a 90 grados, etcétera, etcétera. Y en algún momento esto se une con la anterior. Eventualmente, tal vez incluso esto podría venirse así. Ya, tal vez incluso esto esté fallado, pueda venir así. En algún momento, pero se va a unir con la original, que es la anaranjada. ¿No ve? Obviamente, si quiero hacer incluso más arriba, acá por ejemplo, otra vez tengo que hacer el mismo trazo y venir 90 grados a la curva de nivel más alta, a la siguiente más alta 90 grados, a la siguiente más alta 90 grados, a la siguiente más alta 90 grados, a la siguiente, y ahí se va a unir. Y al otro lado lo propio. Ir a 90 grados a la siguiente más alta, y llego ahí. ¿No ves? ¿Se dan cuenta? Ya tengo 3 cuencas acá. La número 1 está acá, es la que tiene mayor área de drenaje, la número 2 y la número 3. Obviamente del 1 al 2, el 2 está más alto que el 1 y el 3 está más alto que el 2, pero el área de drenaje va cada vez siendo más pequeña. Pero vamos a hacer un buen ejercicio de esto, les voy a dar algo así para que practiquen en la casa, de manera que en el examen sean muy rápidos en eso, no tiene sentido tardar mucho en esto, porque después de esto viene muchas otras cosas todavía, ¿no? Ingeniero, buenas noches. Una consultita. Adelante. ¿Qué pasa si se unen los dos ríos en el área de drenaje número 2? Si hay... Si hubiera otro río por ahí. Sí, bueno, si se unen, digamos. En el número 2 hay una... En el número 1 hay una desembocadura del río. ¿Y qué pasa si se uniría con el... Sería, digamos... se uniría con el otro río, digamos. Claro, todo depende de dónde quieres hacer tu toma. Supongamos que la toma la quieras hacer tú acá, por ejemplo. Ahí. Si la toma la pretendes colocar acá, la ventaja es que al colocar tu toma ahí estás captando agua no solo de este río, sino también de este otro río. ¿No ve? Y por supuesto el área de drenaje va a empezar ahí hacia arriba, ahí. Y a este lado tal vez habría que hacerlo con más detenimiento. Probablemente vaya ahí, 90 grados ahí, probablemente vaya aquí 90 grados, 90 grados, 90 grados y ahí. Fíjate que el área de drenaje entonces ya está tomando en cuenta ambos ríos, ¿no? Este río y el otro río. Este río lo está tomando y este río también. Y los dos se juntan y ahí abajo recién los capto. Y el área de drenaje obviamente los envuelve a ambos. Con la práctica, haciendo una práctica, se van a dar cuenta de que esto es elemental hacerlo. Una vez que logren captar bien, hacer bien, ya no hay dónde perderse. Y esto les queda para toda la vida, porque son temas intuitivos muy, muy simples en realidad. Solamente hay que tener un cierto orden de cómo encarar las cosas y nada más. Bueno, los dejo aquí. El sábado los voy a ver en la clase y me voy a inventar o voy a encontrar alguna otra planito en el que les voy a dar una práctica y de esa manera vamos a avanzar. Ya, ahí, si no hay más preguntas, acá me despido. Hasta luego, gracias. Ya, que les vaya bien, hasta luego, suerte con todo, cuídense. Hasta luego, Inge.